Aparición de la muerte. Madrugada cerrada. La autopista Puebla-Orizaba se extiende como una víbora negra entre la niebla. El asfalto mojado refleja apenas las luces de los postes intermitentes. Un tráiler solitario atraviesa esa bruma espesa, con los faros apenas cortando la densidad del ambiente. Al volante va un hombre de rostro cansado, la mirada fija en el camino, con las manos firmes en el volante. No hay música, solo el murmullo constante del motor y el sonido de la llanta rozando el pavimento húmedo. A un lado de la carretera, entre arbustos y maleza, aparece de pronto un pequeño altar. Un santuarito improvisado, iluminado por veladoras rojas y blancas que titilan como si el viento quisiera apagarlas. Figuras de yeso, collares, billetes, velas encendidas. Y en el centro, la imagen inconfundible de la Santa Muerte. El chofer apenas desvía la vista por un segundo al pasar frente a ella, pero en ese instante, un escalofrío seco le recorre la nuca, como si una mano invisible le acariciara la columna. No le da importancia, aprieta los labios, sigue. La niebla se vuelve más densa, es como si el mundo se estrechara. El camino se transforma en un túnel sin fin donde todo lo demás desaparece. El chofer ajusta el retrovisor. Nada detrás, nada a los costados, solo el humo blanco flotando a media altura como una manta húmeda. De pronto, entre la niebla, a lo lejos, una figura inmóvil. El corazón le da un brinco. Es alta, muy alta, inmóvil, de pie junto a lo que parece un retén, pero no hay luces, ni patrullas, ni conos. Solo un puesto vacío de lámina oxidada y esa figura parada al borde del carril de acotamiento. Al acercarse, los faros del camión revelan lo imposible. Es una mujer, o algo con forma de mujer. Viste una túnica larga, oscura como la noche. El rostro está cubierto por una capucha, pero debajo se adivina lo que parece una calavera blanca, brillante, casi iluminada por dentro. Levanta una mano. No es un gesto de saludo, no es un ademán para pedir ayuda, es algo distinto, algo que trasciende el lenguaje. Es como una advertencia, como una orden muda. El chofer traga saliva, acelera. Su instinto le grita que no pare, no puede detenerse, no quiere saber quién o qué es esa figura. Pero cuando la rebasa, el aire dentro de la cabina cambia. Una presión invisible cae sobre sus hombros. El aire se vuelve más denso, más frío, como si la temperatura descendiera de golpe en el interior del tráiler. Mira el asiento del copiloto. No está solo, no lo vio subir, no escuchó nada. Pero alguien está sentado ahí ahora. Es solo una sombra, una silueta que no se refleja del todo en el cristal. Pero en el retrovisor, por un segundo, una imagen fugaz lo deja sin aire. Una calavera sonriente bajo una túnica negra. El chofer comienza a recitar oraciones entre dientes. Las palabras le salen entrecortadas, confusas, como si la lengua se le enredara. Su respiración se acelera. Siente cómo la piel se le eriza. Entonces, el horror toma forma tangible. De la niebla, a unos metros frente a él, surge un tráiler atravesado de lado a lado. Un accidente reciente, aún sin auxilio. El camión bloquea ambos carriles. No hay tiempo, no hay espacio, no hay salida. Pisa los frenos con todas sus fuerzas. El chirrido de las llantas se mezcla con un rugido interno. El camión patina, el volante vibra. La muerte es inminente. Pero en medio del caos, una sensación lo invade. Una mano helada, ajena, lo ayuda a sostener el volante. Lo guía, lo acompaña. El tráiler se detiene justo antes del impacto, a escasos centímetros del camión volcado. Un suspiro se escapa de sus labios como un lamento. Silencio. Solo el golpeteo de la lluvia ligera sobre el cofre.
Cuando se atreve a mirar de nuevo hacia el asiento del copiloto, no hay nadie. La sombra se ha desvanecido, pero en el asiento queda algo imposible. Una flor de cempasúchil fresca, intacta, vibrante, que despide un aroma dulce, casi hipnótico. La flor está ahí, viva. Con las manos aún temblorosas, el chofer baja del camión. Corre hacia el otro tráiler. Encuentra al chofer herido, pero vivo. Lo ayuda a salir. Llama a emergencias. Mientras esperan, la niebla empieza a disiparse. Más tarde, ya en el parador, toma café con las manos todavía entumecidas. Le cuenta al otro conductor que algo lo hizo frenar, que vio algo, que sintió algo. Pero no entra en detalles. Esa noche, al estar solo nuevamente en su camión, saca del tablero una estampita arrugada de la Santa Muerte que un viejo compañero le había dado hacía años, en Sonora. La pega en el parabrisas, la mira, y por primera vez no le teme. Desde ese día, cada vez que pasa junto a un santuarito en la ruta, deja algo: una moneda, un cigarro, una flor, a veces solo un rezo, murmurado con respeto. Ya no duda de lo que vio, ya no necesita explicación lógica, porque vio cara a cara a la muerte y le dejó vivir. Y aunque nunca olvidará la sombra que se sentó a su lado, ahora la ve con otros ojos, no como enemiga, sino como protectora, como guía, como advertencia viva de que, a veces, lo sobrenatural no viene a quitarnos nada, sino a salvarnos de todo. La autopista Puebla-Orizaba sigue ahí, cruel, niebla perpetua, retenes vacíos, santuaritos encendidos. Y el chofer también sigue, con el corazón más ligero, con un amuleto en el espejo y un altar en el alma. Porque una noche, en la curva más mortal de su vida, la dama de la guadaña bajó del silencio y le tendió la mano. Heridos invisibles. La lluvia caía con fuerza sobre la carretera libre de Sinaloa, formando hilos resbaladizos sobre el parabrisas. Eran ya cerca de las 2 de la madrugada. El motor de la unidad rugía parejo, sin fallas, y dentro de la cabina apenas el murmullo del radio encendido llenaba el silencio. No había tráfico, no había nadie, solo la soledad, el sonido del agua y los reflejos de las luces rebotando en los charcos. En una curva cerrada, los faros del tráiler iluminaron algo inesperado. A un costado del camino, entre la maleza y el lodo, un auto sedán. Detenido, chocado de frente contra un árbol. El cofre humeaba, una de las puertas semiabierta, las luces intermitentes parpadeaban débiles, como si estuvieran al borde de extinguirse. El camionero frenó en seco, lanzó un rápido vistazo a los espejos y se estacionó con el corazón acelerado. Agarró su linterna, se bajó y corrió entre el lodo y la lluvia. Se acercó al vehículo. El parabrisas estaba roto y el interior empapado. En el asiento del conductor, un joven con el rostro golpeado lo miró con los ojos muy abiertos. Estaba consciente, jadeando. Atrás, una mujer abrazaba a un bebé envuelto en una manta rosa. Los tres temblaban. No gritaban, solo miraban como si esperaran algo o a alguien. El camionero iluminó con la linterna. El rostro del hombre estaba cubierto de sangre seca. La mujer, pálida, apretaba al bebé con fuerza y le susurraba al oído. No parecía herida de gravedad, pero sí agotada. El bebé no lloraba, tenía los ojos cerrados. «Ya los vi, los voy a ayudar», gritó el trailero. El joven movió apenas los labios, murmurando algo incomprensible. El camionero abrió la puerta trasera. El metal estaba hinchado y resistía, pero con un par de empujones logró abrirla. La mujer le alargó al bebé con las manos temblorosas. «Por favor, primero él», dijo con una voz suave, casi sin fuerza. Él lo tomó en brazos. Lo sintió frío, como si la lluvia le hubiera calado los huesos. El bebé no lloraba, pero respiraba. O al menos eso creyó.
Lo envolvió con su chaqueta y lo llevó hasta la cabina del tráiler, asegurándolo sobre el asiento del copiloto. Regresó corriendo al auto. La mujer le pidió que fuera por ayuda. «Él no puede salir. Está atrapado», dijo, refiriéndose al hombre. El camionero dudó. ¿Debía dejarlos? Pero no tenía señal. Lo sabía. En esa zona del camino no había cobertura. Solo podría hacer una llamada si avanzaba algunos kilómetros más. «Vuelvo en cuanto consiga ayuda», prometió. Subió de nuevo al tráiler. El bebé seguía inmóvil, envuelto en la chaqueta. Echó a andar, apretando el volante con fuerza. Miraba de reojo al asiento. El pequeño no se movía, pero sentía su presencia. Era una sensación extraña, un peso que no se sentía con el cuerpo, sino con el alma. Condujo hasta recuperar señal. Fue cuestión de 10 minutos. Llamó al 911, explicó el lugar exacto del accidente, dio referencias del kilómetro, del árbol grande que había visto cerca del auto. Los paramédicos prometieron acudir de inmediato. Volvió al lugar lo más rápido que pudo, guiado por la adrenalina. Pero lo que encontró no tenía sentido. El vehículo estaba totalmente calcinado. La estructura era un esqueleto negro retorcido. No había humo, no había luces parpadeando. Estaba frío, como si llevara ahí muchas horas. Los paramédicos llegaron segundos después. Bajaron con sus mochilas y comenzaron a revisar la escena. Uno de ellos iluminó el interior del sedán. Ahí estaban los cuerpos. 3. El hombre carbonizado al volante, la mujer reducida a una figura irreconocible en el asiento trasero y un bulto chamuscado junto a ella, un bebé. El camionero dio un paso atrás. Miró al asiento del copiloto en su tráiler. La chaqueta estaba ahí, vacía, mojada, pero el bebé ya no. Sintió un vacío en el estómago, una sensación helada que le subió por la espalda hasta la nuca. Dio otro paso hacia atrás. Los paramédicos se miraban entre ellos, murmurando que ese accidente había ocurrido horas atrás, que incluso tenían reportes de que el coche estalló en llamas después de chocar. No hubo sobrevivientes. El camionero no decía nada, solo miraba al asiento vacío de su tráiler. Volvió a tocar su chaqueta. Seguía empapada, pero ya no tenía el calor ni el peso del bebé que creyó cargar. Y en su mente aún resonaban las palabras de la mujer, la súplica, la mirada del joven atrapado. Esa noche regresó al camino sin rumbo. Paró en un área de descanso y no pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver al niño en sus brazos, tan frío y tan quieto. Durante días tuvo la esperanza absurda de que todo había sido una alucinación. Pero no lo era. Los informes salieron en los periódicos. El accidente, la hora, el fuego. En su siguiente ruta, cuando volvió a pasar por esa carretera, bajó la velocidad. Miraba a cada lado con atención, como si esperara que, de nuevo, una presencia lo hiciera detenerse. Durante semanas no habló con nadie del tema. Solo después, con otro compañero, se atrevió a mencionar lo vivido. Nadie le creyó del todo, pero todos reconocieron que hay cosas en la carretera que no pueden explicarse. Él decidió conservar la chaqueta. No la volvió a usar. La tiene colgada detrás de su asiento. A veces, al verla en el retrovisor, siente que todavía guarda algo de aquella noche, como si aún llevara el recuerdo invisible del niño, del accidente, de esas almas que no sabían que estaban muertas. Ahora, cuando llueve, disminuye la velocidad, afina los sentidos, porque sabe que hay heridas que no se ven, pasajeros que no sangran, pero que siguen esperando ayuda, espíritus que se aferran al último gesto humano para poder partir. Y él, sin quererlo, fue testigo y parte de esa despedida. Túnel embrujado. Era una noche sin luna cuando el camionero se adentró en la sierra de San Luis Potosí. La carretera libre, con apenas tráfico a esas horas, lo había llevado hasta un paso angosto entre cerros, donde se abría la boca oscura de un túnel tallado en piedra viva. No había señalizaciones modernas,
solo una vieja placa oxidada con letras apenas visibles. Detuvo el cigarro en los labios y pensó que era mejor seguir. El GPS indicaba que aún tenía buen trecho por recorrer antes del amanecer. El túnel era largo, más de lo que parecía desde afuera. Las luces interiores, colocadas de manera intermitente en lo alto de la bóveda, titilaban con irregularidad. Algunas zonas estaban completamente a oscuras. Al entrar, la señal del radio se esfumó de golpe, dejando solo el rugido del motor como compañía. Bajó ligeramente el volumen del estéreo para afinar el oído. Nada, salvo el eco de su propio avance. El aire se volvió espeso. El túnel, aunque excavado por el hombre, se sentía vivo, o mejor dicho, ocupado. El conductor mantenía la mirada fija al frente, evitando mirar por los espejos. Algo en su instinto le decía que no debía hacerlo. A mitad del trayecto, el faro derecho parpadeó y luego se apagó. Maldijo en voz baja. No era buen lugar para perder visibilidad. Redujo la velocidad, avanzando casi a tientas. Entonces ocurrió. Una sombra atravesó su campo de visión, justo frente al cofre. Una figura humana, fugaz, sin sonido alguno. Pisó el freno con fuerza. El camión se detuvo de golpe y el cuerpo del chófer se tensó. Encendió la luz interior y miró hacia afuera. Nada, ni rastro de la persona que, juraría, había cruzado frente al camión. Alcanzó su linterna y abrió la puerta. La lluvia había cesado hacía horas. El suelo del túnel estaba húmedo, pero no había marcas, ni pasos, ni nadie. Regresó al asiento, más confundido que asustado. Pero cuando se sentó, el espejo retrovisor le devolvió una imagen que no debía estar allí. Una mujer sentada en la parte trasera de la cabina, vestida con un velo nupcial, las manos sobre el regazo y la mirada clavada en él. El grito le brotó sin querer. Se giró con violencia, y no había nadie, solo el respaldo del asiento, vacío, intacto. La linterna resbaló de su mano. El camión se caló. La llave giró, pero el motor no respondió. Ni un zumbido. Silencio total, espeso, antinatural. Afuera, las luces del túnel también se apagaron por completo. Quedó sumido en una oscuridad cerrada. Entonces lo escuchó. Una voz femenina, suave, apenas un susurro. Su nombre. Lo dijo claro, sin confusión. Luego lo repitió. Sintió como algo recorría la cabina. No podía verlo, pero el aire cambió. El vello de sus brazos se erizó. Notó un peso invisible detrás de él. El sonido de tela rozando el asiento. Intentó moverse, pero su cuerpo se negó. En un arrebato de desesperación, volvió a girar la llave. Esta vez, el motor respondió. El rugido familiar lo trajo de vuelta. Pisó el acelerador. El camión respondió lento, como si algo lo retuviera. Entonces avanzó. A pocos metros del final del túnel, justo antes de ver la luz exterior, la figura reapareció. Frente a él, detenida en medio del carril, una mujer alta con un vestido de novia antiguo, el velo cubriéndole parte del rostro, la piel tan blanca que parecía translúcida. Los ojos, visibles bajo el velo, lo miraban con una tristeza infinita. No frenó. Apretó los dientes y hundió el pie en el pedal. El camión atravesó la figura. El interior se heló por un instante. El parabrisas se cubrió de vaho. Sintió el impacto de algo intangible, como si hubiera chocado contra una nube congelada. Un golpe sin sonido. Y luego salió del túnel. Detuvo el camión unos metros más adelante. Bajó con la linterna temblando en su mano. Revisó el cofre. Sobre el polvo del metal, claramente dibujada, una mano femenina, delicada, arrastrada de derecha a izquierda, como una caricia o una súplica. No dijo nada. No podía. Continuó hasta la venta más cercana, todavía con el cuerpo tenso. Al narrar lo sucedido a una mujer mayor que atendía el lugar, ella,
Asintió sin sorpresa. Le contó que hacía más de 5 décadas, una joven pareja iba rumbo a su boda por esa carretera. El auto en el que viajaban se estrelló dentro del túnel. El novio murió al instante. Ella, malherida, sobrevivió unos minutos, atrapada entre los fierros, buscando con los ojos a su prometido. Murió allí mismo, sin despedirse. Desde entonces, los choferes que cruzan de madrugada han reportado cosas, ruidos, visiones, voces. Algunos aseguran haber visto a la mujer caminando entre los muros, pidiendo aventón. Otros dicen que se sube a los camiones sin permiso, esperando reconocer a su amado. Casi nadie vuelve a pasar por ahí sin encomendarse. El camionero no regresó por esa ruta en mucho tiempo, pero cuando tuvo que hacerlo, bajó la velocidad frente al túnel, tocó la bocina y murmuró una plegaria. Cruzó sin mirar por el espejo. Nunca más quiso ver quién podría estar sentado en la oscuridad detrás de él. Y desde aquella noche, carga con la certeza de que hay lugares donde el tiempo no avanza y donde el amor no descansa. Bodega. En las afueras de Monterrey, entre naves industriales oxidadas, muros de lámina y terrenos baldíos llenos de maleza, hay una bodega que apenas se distingue desde la carretera. No tiene rótulo ni logotipo, solo un portón metálico y una caseta de seguridad con una lámpara blanca colgando, parpadeando como si no quisiera estar encendida. Eran cerca de las 12 de la noche cuando llegué con el tráiler. Me habían asignado una entrega urgente, de esas que nadie quiere por la hora y el sitio. Toqué el claxon suavemente y de la caseta salió un guardia flaco, de rostro cansado, barba mal afeitada y uniforme sin insignias. No habló mucho, solo pidió la guía, apuntó algo en una libreta y levantó la pluma para que entrara. Me señaló el andén 8 con una linterna y volvió a encerrarse. Todo era un silencio espeso, como si la bodega no solo guardara mercancía, sino también el tiempo detenido. Al estacionar el camión, bajé a preparar la descarga. Los focos de sodio que colgaban del techo lanzaban una luz amarilla, fría y sucia. Proyectaban sombras largas entre los pasillos metálicos y los estantes gigantescos parecían vigilar desde su altura. Empecé a mover la carga con un montacargas manual. Los ruidos del aparato, del rodar, del roce de cajas y empaques eran lo único que rompía el silencio. Entonces se escuchó. Un portón metálico golpeó al fondo, con fuerza, como si lo hubieran cerrado de golpe. Me detuve. Miré al guardia que seguía en la caseta, leyendo o fingiendo leer, sin reaccionar. Caminé unos pasos hacia el pasillo lateral, entre cajas apiladas. Los sonidos eran claros, pasos rápidos, un eco húmedo y luego el golpe seco de una puerta que se cierra sola. Regresé al guardia. ¿Hay más gente aquí trabajando a esta hora?, pregunté. Me miró como si no entendiera la pregunta. Solo negó con la cabeza y murmuró: «No más usted y yo». Seguí, aunque ya no con la misma calma. A cada paso sentía algo distinto, como si los estantes se estiraran, se curvaran hacia adentro, como si lo que había entre ellos respirara. Movía cajas con torpeza. El eco en ese lugar era raro, como si los ruidos regresaran deformados. Al pasar junto a uno de los racks de acero, vi algo por el rabillo del ojo. Una silueta, agazapada entre el nivel superior y el entrepiso. Me giré. Nada. Pero el escalofrío que me bajó por el cuello no desapareció. Cuando fui a firmar los documentos en una oficina interior, un cubículo con acrílico sucio, una computadora vieja y papeles por todos lados, noté que el ambiente ahí era más frío aún. La pantalla del monitor estaba encendida en el menú de inicio. Al poner mi firma en el papel, la computadora se reinició sola. La pantalla parpadeó y por un instante breve, muy breve, apareció un rostro borroso. No era un reflejo, no era una distorsión, era un rostro con ojos sin pupilas y boca apenas entreabierta.
y luego volvió el menú. Sentí un golpe leve. Al mirar hacia abajo, los documentos habían caído al piso sin razón. El aire estaba pesado. Regresé con el guardia. Le pregunté si alguna vez habían visto cosas extrañas ahí. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Desde que murió uno, ya nadie quiere el turno de noche. Yo vengo porque no tengo de otra, pero pasan cosas, golpes, luces que se funden, susurros». Me miró con una mezcla de resignación y miedo contenido. Le pregunté qué había pasado. Lo aplastó una caja, cayó desde lo alto. Dicen que no debió soltarse, que alguien la empujó, pero no había nadie más en ese pasillo. Fue entonces cuando se apagaron las luces. No todas, solo algunas, las del fondo, luego las del lado derecho. La oscuridad avanzaba como una ola lenta, hasta que solo quedó iluminada mi zona. Yo, el montacargas, las cajas, lo demás, tinieblas. Y en lo alto de un estante intermedio, donde la sombra era apenas rota por una lámpara lejana, vi la figura. Era humana, pero no sólida, una presencia translúcida, inmóvil, como esperando. Luego se inclinó, con movimientos lentos y mecánicos. Agarró algo, lo empujó, y una caja cayó desde más de 5 metros de altura. El impacto me hizo retroceder. Casi me golpea en el hombro. Se reventó al tocar el suelo. Papeles, envoltorios, piezas electrónicas rodaron por el piso. Pero entre todo eso, sobresalía algo imposible de confundir. Un casco de seguridad. Viejo, abollado, con una mancha oscura que claramente no era pintura. No me acerqué. La figura seguía ahí. Entonces susurró. No fue un sonido claro. Fue más como un murmullo sordo que cruzó todo el espacio. No entendí las palabras, pero sentí lo que querían decir. Fuera de aquí. Cuando volví a mirar, había desaparecido. El guardia, que había visto todo desde lejos, se acercó lentamente, pálido como la cal. Al ver el casco, se detuvo. Ese era el de él, el que murió. No me preguntó cómo había llegado ahí. No intentó explicar nada. Solo me ayudó a terminar la descarga en silencio, sin levantar la vista más de lo necesario. Al cerrar el portón, me despedí con un apretón de manos breve y sin palabras. Subí al camión. Arranqué. Pero antes de salir, miré hacia la fachada de la bodega. En una de las ventanas del segundo piso, la más pequeña, vi la silueta, parada, quietísima, mirando hacia afuera. Luego, en un parpadeo, desapareció. Días después, la empresa llamó para disculparse por los inconvenientes de la entrega. Mencionaron que estaban realizando algunas limpiezas espirituales en sus instalaciones, que todo estaba bajo control. Me ofrecieron un bono por la molestia. Lo rechacé. Desde entonces, evito las entregas nocturnas en parques industriales. Cuando paso cerca de zonas similares, con naves solitarias y focos parpadeantes, bajo un poco el volumen del radio y miro 2 veces antes de avanzar. No por precaución de ladrones, sino por respeto, porque sé que no todas las bodegas se vacían al anochecer. Algunas guardan más que cajas, algunas siguen ocupadas, por los que no pudieron salir. Y entre pallets y sombras, los turnos nocturnos no siempre terminan con el amanecer. Milagro en la curva. Aquel amanecer no tenía nada de apacible. El cielo sobre la sierra que conecta Chilpancingo con Acapulco estaba cubierto por una tormenta densa, de esas que borran el horizonte y dejan caer la lluvia como si alguien allá arriba hubiera abierto todas las válvulas. El pavimento brillaba mojado y las curvas de la carretera serpenteaban entre barrancos y laderas de vegetación salvaje. Yo llevaba ya varias horas de trayecto. Había salido de madrugada, con la idea de ganarle al tráfico de turistas y a la humedad pesada del mediodía costeño. Pero no contaba con que ese tramo de carretera se convertiría en un escenario de algo que aún hoy no me explico. Mi carga era ligera esa vez. Solo unas cajas de electrodomésticos rumbo a una tienda en el puerto.
Iba relajado al principio, escuchando el golpeteo constante del agua en el parabrisas, sin pensar demasiado. Había pasado ya por un par de derrumbes viejos, señalados con conos rotos y cintas descoloridas. Pero el camino, aunque empapado, parecía transitable. Fue en una curva cerrada al filo de la montaña, justo en el kilómetro que muchos traileros evitamos de noche. Esa vuelta se ha llevado más de una vida, y aún con experiencia, uno nunca debe confiarse. Frené con cuidado, reduje velocidad, pero en cuanto la llanta delantera tocó una mancha de lodo, el camión empezó a resbalar. La cabina se ladeó. El remolque pareció empujarme como una bestia fuera de control. En un instante, el volante se volvió inútil. Lo giraba sin resultado. Todo fue rápido. El frente del tráiler se salió del carril, y lo siguiente que recuerdo es el vacío del barranco asomándose como una boca abierta, esperando tragarme. Fue un segundo, uno solo. Cerré los ojos, apreté los dientes, y me resigné a que ahí acabaría todo. Pero entonces, algo se sintió, como si una mano invisible detuviera el peso del tráiler en seco. No se oyó chirrido de llantas, no hubo choque. El camión se suspendió, flotando. Yo lo juro, fue un parpadeo de tiempo imposible. Después, sentí que algo empujaba la unidad hacia atrás, suave pero firme, devolviéndola al centro del asfalto. No reaccioné de inmediato. Tenía las manos aún en el volante, temblando. La lluvia seguía golpeando el parabrisas, pero todo se sentía lejano, amortiguado, como si estuviera dentro de una campana de cristal. Cuando por fin pude pisar el freno, el camión se detuvo unos metros más adelante, justo en una pequeña explanada a un costado de la carretera. Me bajé sin pensarlo, con el corazón latiendo en la garganta. El agua me empapó al instante. Caminé de regreso por el camino mojado y miré las huellas de mis llantas. Efectivamente, se veían claramente saliéndose del asfalto, pero luego, inexplicablemente, marcaban una trayectoria de regreso hacia la línea central, como si alguien las hubiera arrastrado de vuelta. Me agaché, toqué la tierra. No había marcas de frenado, ni signos de que algo físico hubiera detenido el tráiler. Solo las huellas. Entonces lo vi. A unos pasos entre los arbustos, parado bajo la lluvia, había un joven. No más de 25 años, empapado, vestido con un poncho blanco que brillaba débilmente bajo el cielo gris. Me observaba en silencio. No parecía mojado, aunque llovía fuerte. No se movía, solo me miraba con una expresión serena. ¿Tú fuiste?, le grité, dando un paso al frente. No respondió. Solo juntó las manos en señal de oración y sonrió. Una sonrisa cálida, triste tal vez, imposible de describir. En ese momento, un relámpago cruzó el cielo y lo iluminó todo por un instante. Cuando el trueno rugió, el joven ya no estaba. Había desaparecido, ni un solo rastro. Solo quedó flotando en el aire una pluma blanca. Cayó lentamente, girando como si el tiempo se hubiera ralentizado. Aterrizó frente a mí, en el charco formado por la lluvia. Me agaché y la tomé. Estaba seca. No sé cuánto tiempo estuve ahí de pie, sin saber si lloraba por el susto o por algo más profundo. Me volví al tráiler y me subí de nuevo. Colgué la pluma del espejo retrovisor y respiré hondo. La lluvia empezó a disminuir. El cielo clareó en la distancia. Conduje despacio el resto del camino, como si la carretera me probara. No me volvió a temblar la mano. Llegué a Acapulco unas horas después, sin contratiempos. Desde entonces, en cada parada, cuento esta historia. Algunos me creen, otros se ríen. Pero varios colegas, al escucharme, se han animado a colocar estampitas de la Virgen, alas de ángel dibujadas, o rezan antes de cada viaje. Muchos han preguntado por la pluma. La llevo siempre conmigo, como recordatorio de que algo allá arriba intervino ese día. A veces creo que fue mi madre, que murió hace años, y siempre me decía que condujera con fe,
o tal vez algún santo olvidado al que me encomendé sin saber. Lo único cierto es que en esa curva, en ese momento exacto, no estaba solo. Y desde entonces manejo sabiendo que, cuando llegue de nuevo la curva peligrosa, quizá esa misma fuerza vuelva a tomar el volante por mí. La última ruta. Había algo en esa recta interminable que hacía que el tiempo perdiera sentido. Era el norte árido de México, donde la tierra rojiza se funde con el cielo en una línea temblorosa apenas distinguible del espejismo. Él manejaba solo, como siempre. Llevaba años rodando por esas carreteras, pero esa noche era distinta. Había una sensación en el aire que lo inquietaba, como si la atmósfera estuviera en pausa. Ni un solo vehículo cruzaba en sentido contrario, ni un alma en las gasolineras que, según su memoria, siempre estaban abiertas. Solo el zumbido constante del motor y el cielo anaranjado, estirando el atardecer más de lo normal. El reloj en el tablero llevaba demasiado tiempo detenido en la misma hora, las 7:06. Cada tanto lo golpeaba con el nudillo, pero no cambiaba. Pensó que el calor del desierto había afectado el sistema eléctrico. Subió el volumen de la radio para mantenerse alerta, pero en la única estación que lograba sintonizar sonaba una vieja canción de Pedro Infante, la misma, una y otra vez, como en un bucle. No había comerciales, no había voces, solo esa tonada nostálgica que parecía venir de una época ajena. Tomó aire profundamente, empuñó más fuerte el volante y fijó la vista en la línea blanca del pavimento. El cansancio lo hacía dudar de su juicio, pero algo más profundo comenzaba a moverse dentro de él. Un malestar que no venía del cuerpo, sino del alma. Los letreros en la carretera tampoco ayudaban. Nombres extraños aparecían en ellos, lugares que le resultaban sospechosamente conocidos y a la vez imposibles de ubicar ningún mapa. San Último, La Espera, Piedra Azul. Lugares que juraba haber oído de niño en cuentos o historias de otros choferes, pero que nunca había visto en persona. Trató de encender el GPS. Solo parpadeó una vez y quedó en negro. El camión seguía, sin fallar, como si también supiera el camino, pero él ya no estaba seguro de a dónde se dirigía. En una curva cerrada apareció un mirador abandonado. Tomó la salida sin pensarlo. Apagó el motor y bajó. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni camiones a lo lejos. Solo su respiración agitada y el crujir de sus botas sobre la grava. A unos metros del acantilado, bajo un mezquite seco, estaba la cruz, de hierro oxidado, torcida por el tiempo. Al acercarse, sintió que algo se comprimía dentro del pecho. No era dolor, era certeza. Su nombre estaba grabado allí, completo. Las fechas eran claras, la de nacimiento y la otra, la del accidente. No puede ser, murmuró con la voz quebrada, tocando la superficie helada del metal. La imagen de aquel siniestro volvió con fuerza. El volantazo, la volcadura, los cristales estallando, el peso de la cabina doblándose. Y después, nada. Solo la siguiente escena. Él despertando en un hospital, sin heridas graves. ¿O eso había sido solo un recuerdo fabricado? Dio un paso atrás, tambaleante. En ese momento, escuchó un rugido de motor a lo lejos. Alzó la vista. Venía un tráiler por la carretera, algo que no ocurría desde hacía horas. Corrió de regreso a su unidad. Encendió luces, bocina, todo. Quería que lo vieran, que alguien le hablara, que lo confirmaran vivo. Cuando el otro camión pasó junto a él, su corazón se detuvo. Era idéntico al suyo, misma pintura, misma marca, incluso la calcomanía en la puerta con una frase que había colocado él mismo años atrás. Y en el interior, por un segundo eterno, se vio a sí mismo. Joven, vivo, con el rostro lleno de energía y los ojos brillando como en sus mejores tiempos.
El reflejo lo saludó con un ademán despreocupado, sin saber que se estaba saludando a sí mismo, desde el pasado o desde la vida. El camión se alejó poco a poco. Él lo siguió. No podía dejarlo ir. Era su última conexión con algo real. Pero por más que aceleraba, el otro tráiler no se acercaba. Se desvanecía, como la memoria de un sueño al despertar. La carretera volvió a estar vacía. Él soltó el acelerador. Bajó la velocidad hasta detenerse en medio del asfalto. Algo en él cedió. Ya no quedaban dudas. El accidente no lo había perdonado. Solo lo había dejado vagando. Un alma aferrada al volante, tratando de entregar algo que ya no existía. Se limpió el rostro, aunque no había sudor. Solo esa humedad que no venía de la piel. Miró el horizonte y supo a dónde debía ir. No para escapar, sino para cerrar el ciclo. Retomó el camino y condujo en dirección al pueblo donde había vivido. Era de noche cuando llegó. Las calles eran las mismas, pero más vacías, más lentas, más ajenas. Pasó junto a la plaza central. El sonido del motor no hacía eco. Las luces de los postes no lo tocaban. Era como si estuviera cruzando una maqueta del mundo que alguna vez conoció. Llegó frente a su antigua casa. Allí, a través de la ventana, vio a su esposa, más envejecida. Sus hijos también estaban ahí, sentados a la mesa, iluminados por el resplandor tenue de varias veladoras. Y al centro, sobre una repisa adornada con flores de cempasúchil, estaba su fotografía. Él la observó en silencio, estacionado del otro lado de la calle, mientras la nostalgia le subía por la garganta como un llanto contenido. No golpeó la puerta, no tocó el claxon, solo se permitió mirar. La canción de la radio cambió, por fin. Era una melodía instrumental, lenta, casi imperceptible, como una despedida susurrada. Apagó el motor. La noche fue cediendo poco a poco al amanecer. Y con la primera luz, el tráiler se volvió traslúcido. La figura del conductor también, como si nunca hubieran estado ahí, como si ese momento hubiera sido solo una memoria proyectada en la bruma. En la ciudad, nadie lo notó. Pero desde entonces, algunos choferes aseguran haberlo visto en las noches solitarias. Un camión sin placas, con las luces encendidas, cruzando en silencio la carretera entre pueblos que no existen. Y si afinas el oído, dicen, puedes escuchar una canción antigua, una que nunca se repite, salvo para él. La última entrega del camionero no fue de carga, sino de sí mismo. Y por fin, en ese viaje final, encontró su destino. El tráiler que cuidaba a su conductor. Años al volante no preparan a nadie para lo inexplicable. Yo siempre fui un hombre práctico, acostumbrado a lidiar con motores, frenos de aire y cuentas de diésel, no con fantasmas. Pero lo que viví con ese Kenworth que compré usado en Guadalajara, aún lo cuento con la certeza de que algo más allá de este mundo me acompaña cada vez que agarro la carretera. Todo comenzó como cualquier otra compra entre traileros. El precio era justo, el motor rugía como nuevo y el dueño anterior, bueno, no hubo dueño anterior. El vendedor solo dijo que lo habían recuperado de una financiera tras una pérdida humana. Nunca pensé en qué significaba eso con exactitud. No pregunté más. Necesitaba trabajar. Las primeras semanas fueron normales, rutas largas desde Jalisco hasta Sonora, sin contratiempos. Pero una noche, en plena recta rumbo a Hermosillo, la radio se encendió sola. No había música ni estaciones, solo estática. Pero entre ese ruido empecé a escuchar como palabras. No claras, no en frases, pero algo parecido a susurros atrapados en el zumbido. Pensé que era un mal contacto. Luego vinieron los seguros. A veces, apenas me subía, se cerraban por sí solos con un clic seco. Lo atribuí al sistema automático, hasta que me pasó una vez afuera del camión. Fui a bajar algo del remolque y escuché cómo las puertas se cerraban tras de mí. Nadie adentro.
Nadie alrededor. Una pendiente cerca de Zacatecas terminó de convencerme de que no era solo mi imaginación. Iba bajando con precaución cuando sentí que el pedal del acelerador se hundía, como si alguien invisible lo empujara. Intenté levantar el pie, pero el camión seguía tomando velocidad. Solo al accionar el freno de motor y sujetarme con ambas manos logré retomar el control. Pero el susto me duró días. Intenté explicármelo de forma lógica. Pensé que podría ser el control crucero, un sensor defectuoso, alguna falla eléctrica. Lo llevé con 2 mecánicos diferentes. «Está impecable», dijeron. «Ninguna anomalía en la electrónica». Yo quería creerles. Pero cada noche me costaba más mirar ese tablero iluminado sin sentir que alguien más, algo más, estaba allí conmigo. Pasando por Mazamitla, quise detenerme a auxiliar a un auto volcado en la curva, pero cuando traté de frenar, los faros se apagaron y el pedal se endureció. El volante se giró ligeramente a la izquierda. El tráiler pasó de largo como si evitara involucrarse. No fue hasta varios kilómetros después que pude detenerme por completo, temblando de rabia y miedo. Fue ahí que me pregunté por primera vez, ¿el camión está decidiendo por mí? Desde entonces, la presencia se manifestó más abiertamente. Las madrugadas solía escuchar canciones viejas que jamás programé en el estéreo, boleros que ni siquiera conocía. Una en especial se repetía a menudo: Historia de un amor. Una vez, al pasar cerca del mismo tramo donde lo compré, la cabina se llenó con un olor a cigarro fuerte, amargo, como de alguien que fumaba desde hacía años. Yo jamás he fumado en mi vida. Lo más escalofriante fue una madrugada rumbo a Chihuahua. El volante se movió solo, apenas unos grados, lo suficiente para esquivar un bache que no había alcanzado a ver. Creí que estaba alucinando, pero el movimiento fue tan firme, tan intencional, que no había forma de que fuera casualidad. No me lo estaba imaginando. Esa máquina estaba viva, o algo dentro de ella. Pese al miedo, seguí conduciendo. Había que trabajar. Pero una noche, cerca de Gómez Palacio, me dio un fuerte dolor en el pecho. Era como si me apretaran el corazón con la mano. Me faltaba el aire. Apenas podía mover los brazos. Quise frenar, pero mis dedos no respondían. El sudor me nublaba la vista. Fue entonces cuando el camión actuó. Por sí solo, bajó la velocidad. Escuché las intermitentes encenderse. La unidad se fue orillando con una delicadeza imposible. Ya casi sin conciencia, noté que la bocina sonaba. Un patrón de 3 toques cortos, luego 2 largos, repetidos. Un chofer que venía detrás se detuvo. Me ayudó a salir de la cabina y llamó a emergencias. Dicen que llegué al hospital apenas a tiempo. Infarto leve, dijeron. Si me hubiera tardado 10 minutos más, no lo estaría contando. Lo que más me marcó fue lo que el otro chofer dijo. Tuviste suerte de maniobrar y avisar con esa bocina. Pensé que era un código de auxilio. Pero yo no moví ni un dedo. El camión lo hizo. Me salvó. Días después, aún en recuperación, decidí averiguar más sobre la historia de esa unidad. No fue fácil. Buscando entre registros y con ayuda de otros compañeros, supe que el dueño anterior murió en esa misma cabina. Parado al margen de la carretera, sufrió un infarto fulminante. Nadie lo encontró a tiempo. El camión fue remolcado días después, con él aún adentro. Entonces lo entendí todo. El Kenworth no me quería hacer daño, me estaba cuidando. Su antiguo dueño, su espíritu, seguía ahí. Como si no quisiera dejar atrás el camino, como si quisiera que ese tráiler siguiera rodando y que su nuevo conductor no terminara como él. Desde entonces he hecho algo que pocos comprenderían. Cada fin de semana, cuando termino ruta, dejo un cigarro encendido en el cenicero. No lo fumo, solo lo dejo ahí y dejo que el humo se disuelva entre la radio y los controles, y la cabina huele a calma, como si él, el otro conductor, me agradeciera el gesto. No he vuelto a tener problemas con el camión. Ni los seguros ni los faros han fallado. Si acaso, siento que responde mejor que nunca.
En tramos peligrosos, en tormentas, incluso entre neblinas cerradas, el volante parece tener una leve ayuda extra, como si alguien más lo guiara junto a mí. He aprendido a no temerle. Muchos no lo creerán, pero yo sé que comparto mi cabina con alguien más, con un hombre que murió haciendo lo mismo que yo, y que aún no se baja de su unidad. Ahora, no me siento solo en el camino, no del todo. Y cada vez que paso por esa curva en la que casi me dejó morir, escucho una canción vieja en la radio, un bolero, una voz antigua que dice: vivió para amarte y murió por ti. Yo no sé a quién se la cantan, pero siempre, siempre la dejo sonar completa, porque yo sé que él sigue ahí, no como una amenaza, sino como un ángel de diésel y humo que aprendió a cuidar desde el otro lado del parabrisas. Retén en la oscuridad. A esas horas de la madrugada, cuando el cielo no es del todo noche ni promesa de amanecer, la carretera se convierte en un túnel interminable de sombras y faros rebotando en el pavimento. El camionero, experimentado, avanzaba con cautela rumbo a Reynosa. Había salido desde San Luis con una carga ligera, pero el cansancio acumulado le hacía sentir el tráiler más pesado de lo normal. Era un tramo solitario, donde rara vez se cruzan más de 2 vehículos en una hora. El clima estaba seco, la atmósfera extrañamente densa. La monotonía del motor lo mantenía alerta, pero el silencio a su alrededor era de una quietud forzada, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. De repente, la iluminación del camino cambió. Destellos rojos y azules comenzaron a pintarle el rostro desde lo lejos. Activó las luces intermitentes del tráiler y redujo la velocidad. Un retén. No era inusual en esa zona, más aún considerando lo delicado que puede tornarse el paso fronterizo por las noches. Mientras se aproximaba, pudo distinguir siluetas humanas. Al menos 4 soldados junto a una camioneta estacionada en la cuneta. Uno de ellos le señaló con una lámpara que se detuviera. Hizo lo que cualquier conductor haría. Puso el freno, bajó la ventanilla y esperó instrucciones. El primer detalle incómodo lo notó de inmediato. Los uniformes no eran del todo actuales. Tenían parches e insignias modernas, y las botas lucían como las de dotaciones militares antiguas. Ninguno hablaba, solo gesticulaban. Uno de ellos, con rostro endurecido, extendió la mano para pedirle la tarjeta de circulación. El chofer la entregó, pero al momento del contacto sintió un frío punzante, imposible de explicar. No era una sensación emocional. La mano del soldado, al tocarlo, era como metal helado. No se quejó, solo lo miró brevemente antes de pasar el documento a otro militar. Fue entonces que notó la herida. El soldado tenía un surco de sangre seca, ya ennegrecida, cruzándole la sien, como si alguna vez lo hubieran alcanzado con un disparo, y nunca se lo hubieran limpiado. El camionero se mantuvo en silencio. El retén parecía real, pero algo en el ambiente lo empujaba a contener la respiración. Las camionetas militares que tenían a un costado, si bien estaban pintadas con camuflaje, eran modelos de otra década. La pintura estaba descascarada y las placas traseras eran difíciles de leer, casi borradas por el tiempo. Uno de los soldados dio un paso al frente, el que aparentaba ser el líder. Su mirada era vacía, pero no agresiva. Preguntó algo, en voz baja y rasposa. ¿Qué transporta? El camionero respondió, tratando de mantener la voz firme. Papel y productos de oficina. Salí de San Luis. Voy para Reynosa. Otro silencio. El líder le devolvió los papeles y solo asintió. El gesto fue lento, casi ceremonial. Continúe. El conductor arrancó, puso el pie con cuidado sobre el acelerador y avanzó con lentitud, pero no se atrevió a mirar de inmediato por los espejos. Sentía sus espaldas observadas. Un calor frío le recorría la nuca. Recorrió unos 100 metros, quizás menos, y giró el rostro,
impulsado por la necesidad de comprobar que aquello no había sido una alucinación. Por el espejo retrovisor, lo que vio no parecía posible. Los soldados regresaban a sus posiciones, subían a las camionetas, pero sus cuerpos se desdibujaban como humo, fundiéndose con la niebla tenue del amanecer. Las luces del retén parpadearon 2 veces y luego se apagaron por completo. La carretera volvió a quedar en penumbra, como si nada hubiese pasado. No encendió la radio, no habló solo, como a veces hacía para mantenerse despierto. Solo apretó el volante y se concentró en el camino, sabiendo que había cruzado por algo que no tenía explicación. Al llegar al siguiente punto de revisión real, en la aduana, el camionero comentó, por mera curiosidad, sobre el retén que había encontrado antes del amanecer. Los oficiales lo miraron confundidos, negaron con la cabeza. No había nadie en ese tramo, dijeron. Ningún operativo de madrugada. Eso se quedó suspendido desde hace años por temas de seguridad. Aquella respuesta le revolvió el estómago. Le preguntó a un viejo trabajador del lugar si alguien más había dicho lo mismo, si acaso algún otro conductor había reportado retenes falsos o mal documentados. El hombre lo miró con ojos serios. «Ah, ya entendí dónde le tocó», dijo. «Hace como 20 años emboscaron a un convoy en esa parte del tramo. Iban rumbo al norte y nunca llegaron. Cayeron todos. Dicen que a veces los traileros que pasan por ahí de noche ven un retén, pero no es de ahora, es de antes. Si te comportas, si los respetas, te dejan ir». El camionero no contestó. Se quedó mirando la distancia como si el eco de esa explicación retumbara dentro de su tráiler. Las semanas pasaron. Siguió trabajando. Siguió cruzando carreteras, conduciendo en jornadas extenuantes. Pero cada vez que debía pasar por esa zona, bajaba la velocidad, apagaba la música y hacía un gesto con la mano, como saludando en silencio. Aquel tramo, que antes consideraba insignificante, se volvió para él una especie de altar no dicho, un pedazo de tierra donde las almas seguían en servicio. Nunca volvió a ver el retén, pero siempre sintió que lo observaban. Hay cosas en la carretera que no buscan hacer daño, solo quieren ser reconocidas, y a veces solo quieren cumplir con su deber, incluso después de muertos. El pasajero de medianoche. Nunca he sido un hombre supersticioso. En mis años al volante he cruzado carreteras con nombres malditos, pasado por pueblos abandonados y manejado bajo tormentas que parecían tragarse el cielo. Pero aquella noche, en un tramo olvidado entre Dolores Hidalgo y San Felipe, entendí por qué algunos caminos no deberían recorrerse de noche, y menos con el corazón cansado y la cabeza llena de deudas. Venía de entregar una carga de equipo agrícola. Iba solo, con la radio apenas murmurando una estación regional y el ronroneo monótono del motor como única compañía. El reloj del tablero marcaba las 3. No había pasado ningún coche en más de 1 hora. El cielo, despejado pero sin luna, caía sobre la carretera como una manta negra. Todo era calma, hasta que vi al hombre. Estaba parado junto al cruce polvoriento de un camino secundario, inmóvil, como si llevara horas esperando. La luz de mis faros lo iluminó de frente. Vestía de charro, completamente de negro. El sombrero ancho le cubría medio rostro, pero su porte era firme, elegante. Me hizo una señal con la mano, despacio, con gesto seguro. Pensé que quizás su auto se había descompuesto o tal vez era un campesino buscando llegar a su rancho. No suelo detenerme, pero algo en su postura me hizo bajar la velocidad. Frené unos metros más adelante. Antes de que pudiera preguntarle nada, ya estaba abriendo la puerta de la cabina y subiéndose con una agilidad que no se veía natural para alguien con esas botas de cuero y ese traje pesado. No crujió el estribo. No hizo ruido al sentarse. Se acomodó sin decir palabra al principio. Solo cerró la puerta con un clic seco. Un olor extraño llenó el ambiente, como incienso, pero con un fondo metálico. Algo que no supe identificar del todo.
Lo miré de reojo. El sombrero le cubría la mitad del rostro, pero sus labios eran delgados, pálidos. Mantuvo la vista al frente mientras yo retomaba la marcha. Unos minutos después, habló. «Gracias por detenerte», dijo con voz profunda, casi seductora. «Muy pocos lo hacen». Respondí con un asentimiento. No me gusta hablar mucho cuando manejo, menos con extraños. Pero él continuó como si nada. «Debes haber pasado por mucho últimamente. Te ves cansado. El trabajo no deja, ¿verdad? Las cuentas, la familia, el camión. ¿Es tuyo o lo estás pagando?» Volteé a mirarlo. No recordaba haberle dicho nada. Él sonrió con la comisura apenas levantada. «Sé cómo funciona esto. Conozco a los hombres como tú, nobles, trabajadores, a veces desesperados. Por eso vengo a ofrecerte un atajo». No respondí. Empecé a tensar las manos sobre el volante. La temperatura en la cabina bajó como si el aire acondicionado se hubiera activado solo. La radio se llenó de estática. El motor siguió como si nada, pero mi respiración se volvió más pesada. «Mira», continuó el charro, «no te quito tiempo. Quiero que me lleves por ese camino», señaló el cruce que se avecinaba. «Es corto, y a cambio te dejo esto». Sacó una bolsa negra de su chaqueta. Sin mostrar esfuerzo, la lanzó al piso de la cabina. El sonido fue inconfundible. Monedas. El tintineo seco de oro real, macizo. Me incliné un poco. Brillaban con reflejos antiguos, como recién sacadas de un cofre enterrado. Sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara hacia esa riqueza. ¿Solo llevarlo?, pregunté, casi sin darme cuenta. «Solo eso», contestó, ahora con tono más íntimo, como si conociera mis pensamientos más oscuros. «Un pequeño desvío, nada más». Volví a mirar el camino. El cruce se acercaba. Un camino sin pavimentar, flanqueado por árboles bajos y sombras inertes. Mi corazón latía con fuerza. Y entonces lo noté. Por el rabillo del ojo, lo vi bien. Los pies del charro no tocaban el tapete de goma. Flotaban apenas unos centímetros por encima. Y donde debería haber botas, no había nada humano. La sangre se me fue al estómago. Apreté el volante, miré de nuevo el camino. Ya estábamos a unos metros de la desviación. Tomé aire, tomé una decisión. Frené de golpe. Las monedas se volcaron con violencia, pero al chocar contra el piso no sonaron como metal, sonaron como piedras huecas, o algo peor. Miré hacia abajo y retrocedí del susto. Ya no eran monedas, eran carbones encendidos. Brillaban con rojo vivo, pero no quemaban el tapete. Solo chispeaban con pequeños crujidos que hacían doler los oídos. «No, señor», le dije con voz temblorosa. «Aquí termina su viaje. No puedo seguir». El charro no reaccionó de inmediato. Solo giró la cabeza hacia mí. Bajo la sombra del sombrero, dos ojos encendidos como brasas me perforaron. Su rostro ya no era humano. Era pálido como la cera, y su sonrisa revelaba dientes finos, demasiado simétricos como los de una máscara. «Como quieras», dijo. Su voz ahora no era de hombre, era un eco, un susurro que vibraba en las paredes del tráiler. Abrió la puerta. El aire nocturno entró como un golpe seco. Al poner el pie en el suelo, sus botas se transformaron en pezuñas negras. Y en un abrir y cerrar de ojos, su figura entera se deshizo en un remolino de polvo oscuro y una risa que me taladró la columna vertebral. Cerré la puerta de un golpe. Metí primera. Aceleré con el pie temblando. No miré atrás, solo avancé. Kilómetros después, cuando sentí que podía respirar, me orillé junto a un letrero viejo y oxidado. Apagué el motor. Me incliné hacia el piso de la cabina. Solo quedaba un carbón, ardiendo tenuemente, como si respirara. Lo vi apagarse lentamente, dejando un rastro de humo y el hedor inconfundible del azufre. Esa noche dormí dentro del camión,
pero no cerré los ojos. Al amanecer, llegué a una gasolinera vieja. Al platicar con el despachador, le conté por encima lo ocurrido. Su rostro se tensó. ¿Era charro? ¿Negro? ¿Te ofreció dinero? Asentí. El hombre tragó saliva y señaló hacia el cerro. Dicen que ahí, en ese cruce, el mismo diablo anda buscando choferes que se lo lleven. Algunos aceptan. Nadie los vuelve a ver. Regresé a casa con el alma entera, pero el cuerpo cansado como nunca. No gané oro, pero tampoco lo perdí todo. Desde entonces, no levanto extraños en carretera. No importa la hora ni la necesidad. Si vuelvo a ver un charro vestido de negro bajo una noche sin luna, sé exactamente qué haré. Seguir derecho, sin mirar atrás, hasta que el alba me encuentre lejos de cualquier trato que no se firme con tinta humana. Y si escucho de nuevo ese tintineo tentador, sabré que es el infierno tocando a la puerta. Sarcófago en ruta. Un chofer acostumbrado a mover mercancía entre estados. Refacciones, muebles, papel industrial, recibió una oferta inusual una tarde calurosa en Mérida. Transportar un sarcófago de piedra y varias cajas de madera selladas hasta un museo en la Ciudad de México. El pago era generoso, demasiado para algo que, según el contacto, no requería más que discreción y puntualidad. Le pareció extraño que insistieran tanto en que no abriera el contenedor. Él, veterano del camino, aceptó. Pensó que, después de todo, sería un viaje más. La noche cayó cuando salió de la ciudad. Durante las primeras horas, el viaje transcurrió con normalidad, pero al amanecer, al detenerse para revisar el remolque en un punto de inspección informal, notó algo que no esperaba. La lona que cubría el sarcófago tenía marcas extrañas, como si se hubiera inflado desde dentro. Le restó importancia, el calor, quizá la presión del embalaje, el mismo peso de la piedra. Sin embargo, la primera noche fuera de Yucatán, cuando se detuvo a dormir cerca de Campeche, escuchó lo que describiría después como golpes de nudillos contra la piedra, secos, repetitivos, tan nítidos que lo despertaron. Pensó que alguien intentaba saquear su carga. Bajó con una linterna, revisó alrededor del tráiler y no encontró nada, ni huellas ni señales de intento de robo. Pero la lona se movía con leves ondulaciones, como si respirara. Subió a la cabina y encendió la radio para tranquilizarse. Solo estática. Movió el dial una y otra vez, pero todas las estaciones parecían apagadas. En el silencio que siguió, oyó de nuevo los golpes, esta vez acompañados por lo que interpretó como un susurro apenas audible, una lengua extraña, gutural, casi como una invocación. A la mañana siguiente, cansado y confundido, volvió a la carretera. Las cajas de madera no se habían movido, el sello de la puerta del remolque seguía intacto, pero en su cabeza resonaba la imagen de un hombre con rostro pintado y ojos de ira. El sacerdote maya de sus sueños. Lo veía con nitidez, lo observaba fijamente, sin hablar. Solo lo miraba como si lo conociera de toda la vida. Esa visión lo acompañó en su mente por horas. El camión comenzó a fallar cerca de Tabasco. Primero fue la radio del tablero, que se encendía y apagaba sola. Luego los faros comenzaron a parpadear. El GPS marcaba caminos que no existían. Revisó el sistema eléctrico, todo estaba aparentemente en orden, pero algo no cuadraba. La segunda noche, al estacionarse en una gasolinera cerrada, escuchó pasos alrededor del tráiler. Pensó en ladrones. Agarró un tubo de metal que guardaba bajo el asiento y bajó con cautela. Encontró huellas frescas en el polvo. Pies descalzos, delgados, con dedos marcados como garras. Rodeaban todo el vehículo, pero no había nadie más allí. El guardia que custodiaba la zona juró que no vio a nadie más entrar al predio. Cuando volvió a subir, notó que la cabina olía a incienso, uno denso, parecido al copal, que no llevaba consigo.
y sobre el volante había una pluma negra, rígida, colocada con intención. No recordaba haberla visto antes. La lanzó fuera del camión, arrancó y no se detuvo hasta llegar a Veracruz. Allí, el último tramo del trayecto coincidió con la tercera noche. En la oscuridad de un camino vecinal, el motor comenzó a fallar. Las luces se apagaban solas y el sistema de frenos empezó a vibrar, como si algo pesado e invisible jalara hacia atrás. Al mirar por el espejo lateral, vio la lona levantarse lentamente, como empujada desde adentro. Se detuvo bruscamente. Bajó sin pensar. Tomó el bidón de gasolina que llevaba de reserva, lo abrió con manos temblorosas y roció toda la lona. Las cajas también. Encendió un mechero. Las llamas tardaron en prender, pero cuando lo hicieron, lo envolvieron todo con una rapidez inhumana. Fue entonces cuando escuchó el alarido, un grito ancestral, largo, cargado de odio, que emergió desde el interior del sarcófago. No era un sonido humano, era una mezcla de rugido y lamento que erizó la piel de quien pudiera haberlo oído. El fuego ardió con furia. El chofer retrocedió hasta quedar sentado en la cuneta, sudando y con los ojos vidriosos. En su pecho sentía una presión inmensa, como si hubiera vencido a algo que aún quería aferrarse a él. A la mañana siguiente, las autoridades locales lo encontraron esperando junto a las cenizas. Llamó él mismo al número de emergencias. Les contó lo sucedido sin ocultar nada. La policía no supo cómo reaccionar. El museo, furioso, presentó cargos por la destrucción de un hallazgo arqueológico invaluable. Pero fue un arqueólogo de la zona quien pidió hablar con él en privado. Era un anciano de voz apagada, de esos que han leído más que hablado en su vida. Le dijo, casi en susurros, que el sarcófago correspondía a un sacerdote maya conocido por prácticas oscuras, incluso entre su propio pueblo. Se decía que su cuerpo fue sellado vivo, entre oraciones y maldiciones, y que durante siglos su tumba fue evitada por los locales, hasta que alguien la desenterró por codicia científica. El camionero enfrentó una multa menor. No fue a prisión, pero perdió el dinero y el cliente. Lo más valioso, sin embargo, fue lo que recuperó: su paz. No volvió a soñar con el sacerdote, no volvió a escuchar golpes en la noche. Desde entonces, cualquier encargo que involucrara artefactos antiguos lo rechazaba de inmediato. Incluso llegó a cambiar su número de contacto. Quienes lo conocen dicen que al pasar cerca de ruinas o sitios ceremoniales, baja el volumen de la radio y guarda silencio. No lo hace por respeto, lo hace por miedo. A veces, cuando se estaciona en zonas solitarias, aún siente que algo lo observa desde los espejos. Pero ya no sueña con el sacerdote, porque ahora sabe que algunas cosas no deben moverse, que hay cargas demasiado viejas, y hay caminos que no deben cruzarse cargando con la historia de los muertos.